Y bueno, gracias por continuar con nosotros. Presentamos a Iván Lavín. Él es consultor e instructor empresarial y el día de hoy vamos a hablar de las generaciones. ¿Cómo estás, Iván? Muchas gracias, Fer. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Iván. Muchas gracias por otra vez tenerme aquí en su exitoso programa. Gracias. Bueno, pues yo quiero empezar con una pregunta. A ver. Ahora que fuimos encerrados, no voluntariamente, sino por el tema de la pandemia, ¿qué opinan ustedes del tema generacional? ¿Cómo hemos tenido el choque entre baby boomers, generación X, millennials y centennial, y obviamente los que vienen haciendo que son los alfa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ha ido con ese tema? ¿Cómo hemos aprendido a comunicarnos o cohabitar en esta parte? ¿Ustedes han vivido eso? Fíjate que en lo personal hasta yo lo viví, ¿no? Yo tuve que empezar a usar las redes sociales como en una generación que hoy es clave, que es la generación millennial, que Así están es. más empapados de ese tema. Y yo tuve que empezar a revisar cómo hacer esas conversaciones en línea, que a veces no le sabía, que a veces iba al baño y dejaba la cámara abierta. Total, Sí, como que me típico. tuve que empatar con los Así es. millennials, ¿no? Fíjate que sucede algo, y este fenómeno dio para mí un tema de mucho estudio, tal que acabó siendo un libro también. Pero fíjate, para mí surgió un tema muy interesante respecto a cómo entender a los millennials, porque fueron muy atacados un tiempo, que no tienen compromiso, que no tienen identidad, que es la generación de cristal, que no aguantan, que no tienen identidad. Entonces, todo ese tema a mí me dio para estudiar mucho y entender entonces que todos somos millennials. Yo soy un millennial en el cuerpo de un generación X, porque yo soy generación X. Yo soy modelo 77, así que yo soy de en medio de los generación X, pero entonces esta brecha generacional, Fer, nos ha dado mucha materia de dónde cortar, porque hoy en día en el confinamiento, los que vienen a salvarnos en el tema tecnológico pues son los millennials y los centennials. Hay abuelitas que, hijo, no sé cómo se nos llama, a ver, mamá, aquí dos minutos, 1 minuto, y ponen la videollamada. Entonces, Yo creo que este tema genera eso. Todos pasamos por este momento donde la tecnología nos arrebasó un poco y es cuando aprovechamos a estas generaciones como los millennials. Así es. Y ellos yo creo que les cayó así como que a gusto, Sí. porque pues bueno, pueden estar en su casa y poder trabajar. Tú los ves hasta con la tablet, a los niños también. Pero bueno, a nosotros cuando ya vamos a entrar a una plataforma para una conferencia de trabajo, Claro. ahí es como dice Fernando, entonces me salgo y dejo la cámara prendida o ¿sabes Nos cómo? metemos en aprietos muy continuamente. Entonces, todo este tema, Carla, nos ha dado como que la historia de entender ahora qué aporta cada generación, porque lo que nos acaba de enseñando esta pandemia es que tenemos más coincidencias que diferencias. Así es, y algo que hay que entender es que cada uno tiene algo que aportar y en la medida que nosotros tengamos la apertura de enriquecer todas las habilidades que tiene cada uno, podemos ser una sociedad con más herramientas para afrontar cada situación. Así es. Yo les digo, hay que entendernos nosotros, luego entender al otro. Exacto. Para tener una buena comunicación. Entendamos pues que, por ejemplo, el baby boomer es el nacido entre el 46 y el 64. Los que nos están viendo, pues ya más o menos se están ubicando. Identificando. Los abuelitos de Exacto, ahora. y algunos abuelos, y algunos jubilados, y algunas personas que empiezan a entrar en otro tipo de actividades, ya no necesariamente activamente, laboralmente. Que por cierto para ellos ha sido muy difícil. Así es, esto ha sido todo un reto para ellos en el tema tecnológico. Luego viene la generación X, a la cual yo orgullosamente represento, que somos los nacidos entre el 65 y el 78. Okay. Y somos la generación X y nos llaman generación X porque todo es X para nosotros. La generación anterior mandó al hombre a la luna y a nosotros nos explotó el Challenger. La generación anterior tuvo a John F. Kennedy y nosotros tuvimos a Bill Clinton y con su famoso desliz con la becaria Mónica Lewinsky. Entonces, claro, todo este tema nos vuelve X, nos vuelve en esa parte, ¿no? Luego vienen los millennials, que son los nacidos entre el 79 y el 97. Quienes nos están viendo seguramente Soy se empiezan a millennial. ubicar. Exactamente. Eres de los Somos primeros. millennials, pero nos tocamos como Casi lo generación último. X. Pero fíjense, porque son los primeros. Pero además hay algo muy curioso, que también quienes los criaron. Los criaron baby boomers o los criaron incluso tradicionalistas, que son Sí, los sí, nacidos eso antes. tiene que ver. Yo fui criado por un tradicionalista y una baby boomer, entonces hay una influencia. Yo me considero un alma vieja, yo sigo viendo las películas a blanco y negro y me siguen gustando también. y me siguen encantando. Y luego vienen los centennials, que son los nacidos entre el 98 y el 2014. Y los que están naciendo actualmente son la generación alfa. Entonces, cada una de las generaciones tiene ciertas particularidades. Los millennials, ¿qué los influenció mucho? Pues que prácticamente fueron migrantes digitales. Es decir, llegaron a lo mejor con un cuaderno a la escuela y salieron con una computadora ya con todos los programas y todos los paquetes. Entonces, todo este tema
fue un diluvio de información para ustedes, para los millennials, que se empaparon de información y además tienen algo muy importante, que tienen el poder en la palma de su mano, en un clic, porque tienen todo el conocimiento al alcance de un clic. Entonces, cada generación tiene sus particulares, pero hay que aprender a comunicarnos con cada una, que identificar qué te gusta y qué no te gusta de cada generación. ¿Y ahora qué opinas sobre, por ejemplo, los papás que ahora son los millennials o centennials? Y la forma de educar a los hijos va a ser totalmente diferente a como nos platicabas. Claro, pero hay que entender que, por ejemplo, los centennials, que son los jóvenes que ahorita están tomando clases en línea, pues tienen ciertas particularidades. Fíjate, ellos buscan más el tema de entender, trascender, y además son muy conscientes del daño al medio ambiente. Y hay algo bien importante, Carla, que son muy inclusivos. Ellos, por ejemplo, el tema racial, de protección, y incluir a todo mundo, sí, y a incluir a todo mundo. Independientemente de su preferencia sexual, racial o religiosa, son muy inclusivos. Entonces hay que entender que son niños muy abiertos, que están conectados con muchas personas, pero también hay que entender sus áreas de oportunidad, porque son chicos que pueden interactuar hasta con 20 personas a la vez en 4 redes sociales al mismo tiempo, pero no se saben comunicar con la persona de un lado. Presencialmente no tienen esas herramientas. Exactamente. Es como la desventaja, Es una desventaja, les cuesta trabajo. Wow. El millennial tiene demasiada información. Muy bien, pues sus redes sociales, por favor. Muchas gracias. Iván. Bueno, pues en Instagram me encuentran como @IvánLavín_López y en Facebook como Iván Lavín Capacitación y Asesoría Integral. Para cualquier información o ampliar en el tema, podemos hacer esto con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Súper Iván. interesante, Gracias, hasta Iván. luego. Gracias. Gracias. Bueno.